Tú eres precioso, tú eres maravilloso, tú eres el Dios que nos alienta, que nos vivifica, Padre, y que podemos caminar confiados, Señor, en medio de todo lo que tú quieres hacer, Padre. Tú nos compraste por precio, Señor, y podemos decir con toda seguridad, Padre, que somos pertenencia tuya, Padre. Guía nuestros pasos, trae ese aliento de vida, Padre, ese aliento de gracia, Señor, esa inspiración del cielo, Señor. Pero también esas fuerzas, Padre mío, sean multiplicadas sobre tu pueblo, Padre, porque esperamos en ti, en tu gracia, en tu amor. Nuestra vida está en ti, Padre. Nuestra esperanza está puesta en ti, Padre. Ayúdanos, mi Rey precioso. Ayúdanos, Señor. Corremos a ti, Padre. Te damos gloria, te damos honor, te damos alabanza a ti, Padre, y nos regocijamos en tu presencia maravillosa, Padre. Muchas gracias. Pongo la paz tuya en el corazón de cada uno de tus hijas, de tus hijos, Padre. Y la gracia, Señor, que les inspire, que les dirige, que les guarde, que les lleve, Padre, por caminos, por sendas de justicia, como dice tu palabra, por amor a tu nombre, y que al terminar este día, Señor, podamos darte honor y reconocer que tú has sido el que ha estado a nuestro lado a cada instante, a cada momento, Señor. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, te alabo, te exalto, te glorifico, Padre mío, porque estás, Señor, ahí con mi hermano, con mi hermana, Padre. Hoy podemos disfrutar de tu amor, de tu paz y de tu gracia. Enséñanos tu palabra, Señor, pues esperamos en ti. Muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, nuevamente adelante. El Señor va delante de ti abriendo camino y es el Dios que nos fortalece, que nos aliente, que a pesar de que tenemos que enfrentar muchas dificultades, sé que tu poder nunca se apartará de ti, nos guiará, nos fortalecerá y nos ayudará a salir victoriosos en medio de todas las cosas. Hemos venido hablando esta semana, inclusive de la semana pasada, de disfrutar de la libertad que Dios quiere darnos, y el título que le he colocado a esta serie de devocionales es Libres para siempre, libres. Y he empezado a compartir contigo con muchos de mis hermanos, y lo pueden encontrar en los devocionales que estamos enviando, cómo esa libertad que el Señor compró a través de Jesucristo en la cruz del Calvario nos permite el tomar decisiones. Y he venido haciendo énfasis en la importancia de poner nuestros planes, nuestros sueños, nuestra vida delante de ti, de algún día decirle: Señor, yo renuncio a lo que he soñado y acepto lo que tú has soñado para mí. A veces nos parece difícil decir esa palabra, pero al fin y al cabo debemos comprender, mi hermano o mi hermana, que los mejores planes son los que Dios ha trazado para con nosotros, porque esos planes están de acuerdo al propósito con el cual Él nos ha permitido vivir en este tiempo, con algún motivo. Yo no creo en casualidades, yo creo en dirección de Dios. Yo creo que como hay una canción que me gusta a veces escuchar, que dice, para este tiempo Dios nos ha llamado. Para este tiempo Dios, con algún propósito Dios quiere usarte, pero a veces tenemos esa lucha interior entre aceptar las cosas que suceden o aceptar la dirección de Dios, y es donde muchas veces nosotros tomamos direcciones equivocadas, y justamente estuvimos leyendo lo que decía Eclesiastés, donde nos invita a quitar de nosotros el enojo, a apartar de nuestra carne el mal, las concupiscencias, como leíamos ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, a llevarlas al Señor, y realmente a disfrutar de lo que realmente Dios nos ha llamado. Y hay un versículo bien interesante, porque hay momentos que como que nuestros planes no coinciden con los planes de Dios, y ahí es donde entramos en choque. Y ayer estuvimos hablando un poco de esto, cuando tus planes, mi hermano, mi hermana, no coinciden con los planes de Dios. Y es difícil poder entender. Hay un texto que creo que ayer lo tuvimos compartiendo, hoy lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 8, donde dijo a través de este profeta Isaías,
Una palabra bien interesante que es importante que le tengamos en cuenta. Ahí dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, dijo Jehová. Y una verdad es que la vida está llena de interrupciones. A veces tenemos grandes planes, puede ser para una carrera, puede ser para una familia, para un ministerio, pero Dios lleva nuestra vida a veces en maneras diferentes. Y qué difícil es aceptar esos propósitos de Dios porque se ha roto una comunicación entre Dios y nosotros. Parece que caminamos con un Dios extraño que aunque le invocamos, aunque oramos a Él, muchas veces como que no comprendemos perfectamente lo que Él nos quiere decir. Y en la obstinación, la dureza de corazón para seguir adelante con cosas que Dios nos ha dicho que no hagamos y no estamos dispuestos a renunciar es donde muchas veces tenemos dificultades. Especialmente aquellas personas que tienen un conocimiento de Dios, una trayectoria con Dios. He visto personas peleando contra los propósitos de Dios que muchas veces no coinciden. Cuando nuestros planes realmente no coinciden con esos planes de Dios y a menudo tratamos de derribar puertas que Dios ha dicho, mire, esa puerta no la voy a abrir porque no es mi propósito que tú entres por esa puerta. Esa decisión que estás tomando de estar en ciertos lugares, muchas veces Dios dice, ahí no está mi voluntad. Y como que nos forzamos y como sea por la dureza de nuestro corazón, comenzamos a transitar caminos que Dios nos ha dicho que vamos a tener problemas y el propósito de Dios no es manipularnos, no es obligarnos, sino llevarnos siempre a lo mejor. Dios siempre tiene la razón en todas las cosas. Y yo soy un convencido de que si tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, no vamos a salir en pérdida, porque Dios nos sacará en victoria, nos hará más fuertes. Y por eso yo insisto mucho en cambiar la perspectiva de los problemas. Cuando yo digo, los problemas no son problemas, sino oportunidades para ser fortalecidos, para cambiar de rumbo, para extendernos hacia realmente aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Uno de los personajes que me gusta aprender o que aprendo mucho justamente es a Jonás. Jonás es un personaje que está escrito y hay un libro, es bien corto, pero que nos enseña tantas verdades cuando no queremos aceptar los propósitos de Dios en nuestra vida y Dios hace cosas extraordinarias y podemos ver mejor que Jonás aprendió de la manera difícil cómo responder a los planes de Dios, especialmente cuando esos planes no están coincidiendo en la forma como Él los ha preparado. Dios le dijo a Jonás, y si tú puedes leer en este día el libro, es bien corto, son pocos capítulos, pero está lleno de principios, de enseñanzas, y cuando lo hagas, pide al Espíritu Santo que le traiga revelación sobre este libro, que es bien interesante, porque Dios le dijo a Jonás que advirtiera a la gente de Nínive que necesitaban arrepentirse de sus malos caminos. Algunos le llaman a este libro un libro misionero del Antiguo Testamento, pero lo que pasó, resumiéndole, no voy a leer todo el texto, lo que pasó con Jonás es que huyó de Dios y terminó en el vientre de un pez. Más adelante quiero hacer un estudio bien detallado porque estoy escribiendo algunas notas en relación a esto, pero desde allí, estando en el vientre de ese gran pez, nos enseñaron cuando éramos niños que era una ballena, no dice esa era la palabra, un gran pez que preparó Dios. Y desde allí Dios fue y lo rescató. Una vez que él hizo una oración donde él se dio cuenta que estaba totalmente perdido, que lo que tenía que hacer era nuevamente volver el corazón en el Señor, en la gracia misericordiosa, poderosa de Dios, fue a restaurarle. Entonces Jonás hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Pero cuando la gente de Nínive, y estas son las contrariedades que a veces nosotros tenemos, cuando la gente de Nínive se arrepintió, y Dios no lo castigó porque
mensaje era bien corto, era muy conciso, era muy directo, que no era ni complicado, ni tenía que utilizar mucha teología, ni mucho conocimiento. Simplemente Dios le dio una palabra precisa para Nínive, que él tenía que declararla, y dio un plazo de 40 días para un arrepentimiento, y justamente era un mensaje de juicio, pero una respuesta de parte del pueblo. A la final Dios no castigó conforme a la palabra que Jonás había dicho, y el profeta se sintió, como muchas veces hay hombres y mujeres, siervos de Dios, que se sienten decepcionados porque al no entender los propósitos de Dios, al estar más bien sus propósitos, sus ambiciones, sus sueños, o un carácter no moldeado por la presencia del Espíritu Santo, terminamos decepcionados, porque a lo mejor él esperaba que descendiera juicio sobre esta ciudad que era bastante cruel, eran enemigos inclusive, y Dios los sale perdonando. Es interesante. He conocido en el trayecto del pastorado como muchas veces a través del don profético Dios le ha advertido sentencias sobre algunas vidas, y uno a veces no alcanza a comprender todo lo que sucede. Y hay profetas con este don inclusive que han salido decepcionados porque la palabra que dijeron no se cumplió. ¿Y qué pasó aquí? Muchas veces dicen. Ha sido la respuesta de la persona a la palabra que Dios a la advertencia mejor que Dios les dio. Y esa parte como que no la entendemos. Entonces Dios le da unas lecciones bien claras a Jonás, que es la que quiero compartir contigo en este espacio que tenemos. Porque cuando Dios hace algo bien interesante en la parte final. Dios hizo que una planta creciera lo suficiente como para darle sombra a Jonás. Luego envió un gusano para atacar a la planta, y esa planta se secara, matarla. Y al día siguiente, cuando el sol caía sobre la cabeza de Jonás, él experimentó esa frustración de Dios. Es interesante. Entonces Dios le dio esa lección objetiva a él. Bien interesante. Dios hizo que esa planta creciera lo suficiente. Y luego le envió ese gusano a esa planta. Y es allí donde Dios comienza a hablar con él. Y quiero compartir al menos 4 verdades que son bien interesantes entre los planes de Dios y cuando los planes no son realmente los nuestros. Lo primero que tenemos que aprender en situaciones como estas es que Dios puede ver las cosas, mi hermano, mi hermana, que nosotros no podemos ver. Él puede ver el pasado, el presente, pero también hacia dónde nos quiere conducir, esto es el futuro. Y lo puede hacer al mismo tiempo. Es interesante porque el tiempo lo creó Dios, por lo que no está sujeto al tiempo. Esa es la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Nosotros estamos limitados al tiempo, hacemos planes, ya se aproxima el inicio de los próximos años, y quizás queremos cambiar cosas y tenemos toda una expectativa, qué va a pasar, qué va a suceder con nuestra vida, con nuestros hijos. Pero Dios sabe lo que Él quiere hacer, solamente nos invita a que aprendamos a ver las cosas no desde la tierra, sino desde la perspectiva de Dios. La segunda lección objetiva que aprendió Jonás y que podemos aprender cuando nuestros planes no coinciden con los planes de Dios es que Dios es bueno con nosotros, incluso cuando estamos malhumorados, cuando estamos enojados, cuando estamos a veces inclusive amargados en nuestro corazón porque las cosas no han surgido como hemos pensado y hemos obligado a Dios a que los haga. Es posible que haya sido en la dirección opuesta, como lo hizo Jonás, a lo que Dios ha trazado. Hemos ido a ciertos lugares donde Dios no nos ha invitado, pero Él todavía nos sigue cubriendo con esa sombra, así como lo hizo Jonás. En un solo momento hizo crecer esa planta que lo cubría del sol. Él a la expectativa de que cayera juicio sobre Nínive, y Él tiene cuidado en la molestia que tenía Jonás. Y Dios, podemos aprender que Dios se preocupa por nuestras comodidades. Porque esa es la clase de Dios, ese es el amor infinito, la misericordia que Dios tiene con nosotros. Y Él te ama
y nos ama a cada uno de nosotros, inclusive cuando no somos dignos de ser amados. Hay canciones que me gusta entonar a veces al Señor cuando le puedo expresar con todo mi corazón, especialmente del amor de Dios, que hay una canción que dice, no se merece, no se compra, no se recibe, simplemente Él por misericordia nos los da. Entender eso es lindo, mi hermano. Entender que muchas veces, a pesar de que hemos hecho lo contrario a lo que Dios nos ha dicho, su amor sigue permaneciendo. Hay cosas que Dios siempre las va a proveer para nosotros. A pesar de nuestro enojo con Dios, nos sigue dando vida y nos sigue dando oportunidades. Y yo he visto gente molesta con Dios, bien molesta porque simplemente no escuchó algo que Dios ya había tomado la decisión de hacer por misericordia, por amor a personas. He visto hermanos y hermanas enojados porque Dios tomó la decisión de llevarse al ser amado y le hacen reclamos a Dios. ¿Y por qué hiciste, Señor? Y yo mismo tuve una etapa cuando en mi adolescencia, cuando falleció mi padre, peleé mucho con Dios y yo le decía, te llevaste mi mejor amigo, te llevaste la persona en quien confiaba. Eran muchas los confrontares y inclusive algún día llegué a, esto es una blasfemia contra el cielo, definitivamente. En mi ignorancia dije, yo creo que tú no tuviste la capacidad de sanar a mi padre, a pesar de que Dios hizo todas las cosas. Hasta que un día comprendí que cuando Él se propone hacer algo, como dijo en el libro de Job, cuando Él determina una cosa, no hay nada que la cambie. Y siempre, siempre, todas las cosas van a sobreabundar para bien a aquellos que hemos confiado y hemos puesto nuestra esperanza. Hay gente enojada con Dios, está malhumorada con Dios y no ha aprendido a aceptar sus propósitos. Pero cuando vemos y cuando decimos, Señor, tú eres soberano, cuando entendemos, como leíamos ahí en segunda de Pedro, cuando entendemos que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como está expresando el apóstol Pedro. Y Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Solamente que tenemos que aprender a esperar en ella. Hay una pregunta que puedo hacerte en estos momentos. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Has aceptado las determinaciones que Él ha tomado sobre tu vida? O como le hace una pregunta ahí mismo, terminando el libro de Jonás, que le expresa a Dios mismo a Jonás. ¿Estás molesto, Jonás? Y la respuesta malhumorada, que era un carácter difícil de Jonás, le dice, sí, hasta los huesos, hace una de las traducciones. Y a veces decimos, Señor, ¿qué podemos hacer? Y tal vez Dios dice, bueno, pues quieres seguir con tu enojo, pues sigue enojado. Pero al final vas a comprender que la decisión que tomé es una decisión que era la mejor para ti, la mejor para tu familia, la mejor para las circunstancias que estabas viviendo. Tenga cuidado en esos momentos de enojo. A pesar de esos enojos, Dios sigue teniendo cuidado de ti. No faltará su misericordia. El profeta Jeremías, cuando estaba escribiendo el libro de Lamentaciones, él hace una expresión bien interesante y él dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca se detuvieron sobre nosotros sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y él está pensando en el motivo por lo cual fueron llevados cautivos en medio de las naciones. Y él reconoce que eso pasó porque se olvidaron de Dios. Y Dios comienza a tratarlos tal vez de la misma forma, en esta forma resumida como lo está haciendo en un personaje directo como es Jonás en la Biblia. Recuerde entonces, Dios puede ver las cosas mejor de las que nosotros podemos ver. Lo segundo, Dios sigue siendo bueno con nosotros, teniendo misericordia a pesar de que nosotros estemos disgustados, que no aceptemos lo que Dios hace o quiere hacer a través de nosotros. La tercera cosa es bien importante porque Dios tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida. Tus planes quizás fallan de un momento a otro. Pero Dios tiene propósito en todo en su vida. Aún en los fracasos hemos podido aprender cómo no hacer las cosas, cómo dejar de ser tan duros de corazón y descansar en el Señor. Jonás nos muestra que Dios usa tanto a un pez grande
dentro de los propósitos, y es interesante, y le invito a que cuando leas este libro, subraye en la Biblia las cosas que Dios preparó. Son varias cosas que Dios prepara para utilizarlas en la vida de Jonás. Entre ellas preparó un gran pez y así lo utilizó, pero también utilizó a un pequeño gusano para dirigir y para enseñar estas lecciones objetivas a Jonás, y para también enseñarnos a nosotros a dirigir nuestra vida, pues Él tiene control de todas las cosas, tanto de las cosas grandes como las cosas más pequeñas en nuestra vida. Lo importante es aprender a entenderlo, a ser dirigido. Y la cuarta lección objetiva que podemos aprender a través de este libro de Jonás, y casi en la parte final, es que Dios quiere que te enfoques realmente en lo que va a permanecer para siempre. La mayor parte de lo que nos preocupa no lo vamos a tener mañana. Por lo que lloramos hoy, quizás más adelante nos vamos a dar cuenta que no valía la pena haber llorado tanto, porque eran cosas que simplemente pueden haber sido caprichos del corazón. He visto jóvenes llorar por el amor de una mujer, o una mujer llorando por el amor de un hombre, por su novio, por aquella persona con la cual se quería quizás terminar sus días, casarse con ellos, formar una familia, y que de un momento a otro se rompe esa relación, lloran y le falta el aliento, se ponen enfermos, se le baja la presión, bueno, suceden tantas cosas, el alma se entristece, no quieren comer, no quieren dormir, se sienten destruidos, pero son cosas que más adelante vamos a dar cuenta que no era la voluntad de Dios que tomáramos esa decisión. Y a veces, cuando entendemos que sobre todas las circunstancias estuvo la mano de Dios para evitar una vida de dolor, de dificultad. Hace algún tiempo estamos orando por una pareja. Siempre me gusta hacer acompañamientos en los procesos cuando están en los procesos de noviazgo, y más cuando van a tomar la decisión de casarse. En cierta ocasión estaba acompañando a una familia, y después de algunas charlas que tuvimos, algunas conversaciones, me pidieron el concepto si estaba de acuerdo que ellos se casaran y eran compatibles para seguir adelante dentro del proceso de un matrimonio. Mi respuesta fue: no les recomiendo que se casen, porque son polos totalmente opuestos. ¿Sabe qué fue lo interesante? Que los dos aceptaron el consejo. Y con el tiempo me dijeron: pastor, gracias, porque si yo hubiera cometido la locura de casarme con esta esposa, creo que en menos de un año ya hubiéramos estado separados. Y yo digo, qué bueno que escucharon el consejo. Y puedo decir, qué bueno que Dios haya intervenido en momentos específicos en nuestra vida. Dios quería que Jonás se preocupara por la salvación de la gente de Nínive, y no por una planta que se moriría al día siguiente. Cuando entendemos esto, trae paz a nuestro corazón. El hecho que nuestros planes no sean respaldados por Dios muchas veces significa que Dios tiene planes mejores para nosotros. El hecho que muchas veces pasemos por enfermedades es una realidad que Dios se va a mostrar como sanador. Si estamos teniendo problemas económicos, Dios se va a mostrar como realmente el proveedor, porque necesita que lo conozcamos y reconozcamos y compartamos con otro en esos aspectos. Quiero terminar diciéndote, mi hermano, mi hermana, Dios está al control de tus asuntos. Dios te ama tanto que está dispuesto a hacer todas las cosas para que vivas en esa libertad que Él quiere darte, te goces la vida, que salga de las preocupaciones y no sigas forzando las cosas, especialmente de aquella que Dios ya te dijo no. Acepte esa voluntad de Dios y Él te llevará hacia lo mejor. Hay planes que no son los planes de Dios, pero hay otros que realmente Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, y que quiere ver esa gloria, esa bondad, esa misericordia sobre nosotros, para que otros vean como una persona que confía en Dios, Dios siempre la defiende, Dios siempre la cuida, y Dios hará lo mejor para que su vida sea bendecida y alcance los sueños y los propósitos que Él tiene para ti. Que te adoramos en estos momentos y le decimos: Padre, yo te doy gracias por estos momentos que nos regala,
por tu palabra, Señor. Enséñanos a través de esta palabra, Padre mío, a esperar en ti, Padre, a hacer tu voluntad, a aceptar las cosas que tú tienes dispuesto para nosotros, Señor. Engrantécete en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de tus siervos, Señor. Si hemos estado peleando contra tu voluntad, Padre, permítanos, Señor, ser dóciles, Padre, como ese barro, Señor, en las manos del alfarero, que forme esa vasija, Señor, para honra, Señor, de acuerdo al proyecto, al concepto, al propósito que tú tienes con nosotros. Yo te alabo y te bendigo por tu amor, por tu fidelidad y por tu gracia abundante, Padre mío. Gracias. Encomiendo la vida de mis hermanos y mis hermanas en este día. Trae luz a nuestro corazón y trae dirección a nuestra alma, Señor, y a nuestros propósitos. Muchas gracias por ser tan lindo, tan precioso, Señor. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Adelante, no estás solo. Dios está contigo y no te va a soltar. Le habló su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.